Vamos a continuar lo que ayer estábamos ya desarrollando, que era el discernimiento según el método teológico pastoral propuesto para América Latina. Hemos visto lo del proceso evangelizador, que como ya el padre Cruz muy bien hacía el resumen, no importa tanto de los nombres, sé que hay procesos, que hay distintas maneras de llamarlo. Lo importante es, y tal vez la novedad, entender la evangelización como proceso. Entonces vamos a continuar en la diapositiva que hemos quedado. Vamos a digerir esta reflexión, que yo no quisiera que fuera una cosa solo de conocimiento. Claro que tiene todo un elemento de saber, pero que fuera algo que surgiera de la práctica. Habíamos llegado hasta aquí. Todo en la iglesia tiene que estar en torno a hacer discípulos. Y si ustedes salen con eso de esta asamblea, pues yo quedo satisfecho. Yo quedo profundamente satisfecho. Si ya solo eso nos llevamos, a mí me parece que ya mucho del Espíritu Santo empezaría a trabajar en nuestras comunidades, como tanto ya el Señor lo hace. Porque, claro, diseñaríamos todo en torno al discipulado. Eso es iniciación en la vida cristiana. Bien, vamos a hablar de la iniciación en la vida cristiana. Podemos avanzar, que sería, tal vez la anterior, que sería lo importante. Hay dos asuntos por superar para entender esto. Y hago un resumen así llano de toda la teoría que está detrás de esto. Normalmente en la iglesia hemos hablado de iniciación cristiana. Y tal vez en la diócesis algún hermano puede ofrecer un curso de iniciación cristiana. ¿Qué es el cambio? A raíz de Aparecida, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes Aparecida, 2007? Hubo un cambio. No hablamos de iniciación cristiana, porque cuando hablamos de iniciación cristiana, en la perspectiva eclesial, se nos hace pensar en los sacramentos directamente. Hablamos de iniciación a la vida cristiana, y ya no hablamos solo de los sacramentos, como ya decíamos ayer, sino que hablamos de lo que es la vida cristiana. ¿Cómo se concretizó? Eso es un paradigma. Es la parte epistemológica, es la parte de pensamiento, ¿ok? La iniciación de la vida cristiana es el paradigma. Pero ¿cómo se concretiza ese paradigma? Se concretiza en el catecumenado. Aquí no hay tiempo, tenemos un poquito tiempo, pero el catecumenado es la experiencia de la iglesia primitiva, donde la iglesia, cada comunidad, aprendió a introducir a la gente a la fe. Eso es el catecumenado. Inició, no hay en la escritura, Jesús hace un cierto catecumenado, pero ya en el siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y hasta ya va en decadencia al siglo sexto, séptimo, y ya en el siglo octavo ya no existe el catecumenado más que la cuaresma. Habría que dedicar un poco a la historia del catecumenado para entenderlo, pero lo único que me interesa es que entendamos que la iniciación se ejercita a través de una metodología catecumenal. ¿Qué significa la palabra catecumenal? Significa al que se le despabila el oído, al que se le abre el oído. ¿Se recuerdan la homilía del padre Arturo ayer, no? Somos escucha. Entonces abrir el oído, eso es catecúmeno. El catecúmeno es el que se le abre el oído para que escuche la voz de Dios y pueda vivir la experiencia de la fe. Entonces la iglesia tiene toda una experiencia profunda, hermosa, de los primeros siglos. Ya decíamos, y me encanta que el plan pastoral de su diócesis lo dice, hay que volver a las raíces, a las fuentes, porque la iglesia ya sabía iniciar a la fe. Una persona que no tenía fe, pónganse a pensar en San Pablo, en los apóstoles, llegaba a un pueblo y no había un cristiano, no había un creyente. Y entonces, ¿cómo hacían? ¿Cuál metodología? A todo eso se le llama catecumenado. Bien, es importante porque nosotros, como dice un famoso estudioso del catecumenado, uno de los más grandes, Daniel Liberté, dice que hay que ir al pasado, mirar el pasado y traer del pasado, de nuestra tradición, lo que nos sirve para el día de hoy. No es reproducir fórmulas antiguas,
sino más bien mirar nuestra propia tradición y provocar una respuesta en la situación actual. Entonces hablamos de que hay que inspirarse en el catecumenado antiguo. Espero que lo que estoy diciendo lo vayamos comprendiendo y lo vayamos aplicando a la realidad. Podemos avanzar. Habrá un asunto interesante y yo me encantaría, ¿no? Porque si la lógica fuera de nuestro encuentro de mayor sinodalidad, habría que dedicar tiempo a que cada uno hablara. Pero somos muchos, ustedes siempre son muchos y son muy grandes y entonces no tenemos tiempo. Pero ven qué interesante, pregúntense, ¿qué es la vida cristiana? Hay una dificultad. De repente, sin quererlo, nosotros hemos apuntado a que la vida cristiana son los sacramentos. Yo hice una pregunta un día de estos que me horrorizó. Bueno, no se asusten, pero me horrorizó. Le pregunté a un grupo de gente, ¿qué es lo que nosotros podemos ofrecer que nadie puede ofrecer? Y alguien me levantó la mano y me dijo, los sacramentos. Claro, ahí hay una comprensión sesgada, de la vida cristiana. Pero habría que ir al documento, del Vaticano II. Disculpe que insista tanto en el Vaticano II. Yo imagino que todo el mundo va a hacer esa asamblea corriendo a leer el Vaticano II. Eso es muy iluso, ¿no? Pero bueno, yo espero. Porque el Vaticano II es el corazón de la renovación de nuestras diócesis, de nuestra iglesia. Y ven qué interesante, Allentes lo dice muy sutil, pero no sabe el efecto que tiene. Allentes dice que la vida cristiana es, como dice ahí, palabra, sacramento y servicio. A ver, pongo un ejemplo muy sencillo. Imagínense a la señora de la parroquia, ¿verdad? Doña Ana, no sé si la conocen. A esa señora, no sé si es famoso el nombre aquí, Costa Rica muy famoso. Doña Ana, que viene todos los días a misa, que participa siempre en los sacramentos, que es muy piadosa, reza el rosario. Ella tiene una vida cristiana auténtica. Bueno, habría que ponerla de frente a esto. Tiene sacramentos, pero tiene la palabra. La palabra es la predicación, el querigma, la formación bíblico-teológica que antes hablábamos, el crecimiento en la fe. Bueno, es que la vida cristiana no es solo participar, suena fuerte, ¿eh? La vida cristiana no consiste solo en participar de los sacramentos. Ahora ya el Sacrosanto Concilio, ¿no? Una participación activa, fructuosa, que dé fruto. Entonces, la vida cristiana tiene estos tres ejes: palabra, anuncio y el eje del servicio. Por ejemplo, pónganse a pensar, sé que esto puede sonar un poco extraño, pero una persona que solo vive una experiencia religiosa marcada con toda la riqueza que puede tener por la piedad popular, pero por ejemplo no hay experiencia de palabra, de catequesis, de comunidad, no hay experiencia de servicio, de poner la vida a entrega, a donación, difícilmente podríamos decir que tiene una vida cristiana auténtica. Tiene elementos de fe cristiana, tiene elementos de vida cristiana. Habría que entender esto, y esto nos puede a nosotros empezar a mirar más allá. Ciertamente la Eucaristía, como lo hemos dicho ayer, es fuente y culmen de la vida cristiana. Es donde la vida cristiana se nutre, donde la vida cristiana toma su fuerza. La Eucaristía, ¿cómo se siente la Eucaristía cuando una persona realmente lleva una vida conforme a la voluntad de Dios? Maravilloso. Pero no es solo eso, no solo eso. Ya decíamos ayer, se pone el pie fuera del templo y soy otra persona. Hay un cambio. La vida cristiana estaría en torno a esto, a la palabra, a los sacramentos y al servicio. Perdón que lo diga, pero también puede hacer lo contrario. Puede ser que yo sea una persona con un alto nivel de filantropía y me decida hacer el bien a los pobres y yo esté siempre preocupado por la justicia, por la paz, pero no tengo contacto con los sacramentos, por ejemplo.
mi motivación filantrópica de ayuda a los demás, al prójimo, no nace de la fe, entonces no hay verdadera experiencia de vida cristiana. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Es interesante, hay que tenerlo presente. Entonces, una concepción adecuada de vida cristiana. Una concepción adecuada de la vida cristiana. La vida cristiana es palabra, comunidad, escritura, tradición eclesial, comunión, sacramentos, vivencia profunda de la fe y también servicio. A mí me llama la atención, no sé, en esta diócesis no pasa, pero allá en mi país hay que estar a la gente moviéndola y casi que exigiéndole para que tengamos catequistas. Y viendo a ver quién, a mí me llama la atención, ¿no? Dice el párroco, a ver quién nos puede ayudar en la pastoral social, y la gente como que se derrite en la banca, se esconde. ¿Y quién me puede ayudar en la catequesis? Y la gente como que todo el mundo se quita el tiro, así se dice en Costa Rica, ¿no? Todo el mundo se cambia. El otro. La vida cristiana es parte de la vida cristiana el servicio, el comprometerse. Podemos avanzar. De modo que entonces, ve qué interesante. Estamos diciendo que la iniciación en la vida cristiana es ese eficaz proceso iniciático de la iglesia primitiva. Representa una posibilidad para los desafíos actuales, dice la alegría, dice el discípulo de los misioneros, que ya tanto hemos dicho. Entonces está en torno, no a un concepto, sino a una experiencia que hay que propiciar. Podemos avanzar. A una experiencia que hay que propiciar. El documento tiene esta precisión, hay una definición, se entiende como iniciación a la vida cristiana el proceso por el cual una persona es introducida en el misterio de Jesucristo y en la vida de la iglesia a través de la palabra de Dios, la mediación sacramental litúrgica que va acompañando el cambio de actitudes fundamentales de ser, no sé por qué no aparece, pero sigue diciendo, y existir con los demás para dar testimonio de fe en una comunidad creyente. Vamos a avanzar. ¿Qué quisiera yo evidenciar? Así muy rápido. Para que nuestra parroquia tenga una metodología catecumenal, requiere que estos 6 componentes estén presentes. No quiero ser simplista, pero yo me imagino, yo no tengo experiencia, pero que si uno va a cocinar, esas comidas que ustedes tienen tan buenas, pues uno va a cocinar, yo qué sé, no tengo ni idea, por la cabeza no me pasa cómo se puede hacer un mole, no tengo la mínima idea. Pero uno tiene que tener todos los ingredientes que va a tener para que le salga un mole. Yo no sé, no tengo idea qué es lo que lleva, Pero si uno le pone como componente otra cosa, le saldrá otra cosa que no sea mole. ¿Sí? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Para poder provocar la iniciación, no sé si me explico, tienen que estar presentes sin duda estos 6 elementos que hemos sacado de la reflexión que hace el Celan en el texto de la alegría inicial del discípulos misioneros. Lo primero es que ya todos sabemos, todo tiene que ser proceso. A ver, digo algo que ya está, pero yo no sé por qué no lo aprovechamos. Aquí hay varios hermanos míos liturgistas que les pueden explicar con más detalle. El año litúrgico que estamos por empezar ahora la próxima semana es un proceso, claro, es un itinerario, ¿verdad, Padre? Usted nos puede explicar, ¿verdad? Es un itinerario y nosotros vamos leyendo, por ejemplo, todo este año el Evangelio de Lucas, paulatinamente, como si fuera un camino. Hemos ido leyendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, todo el Evangelio de Lucas, y empezaremos ahora en este domingo próximo el Evangelio de Mateo. ¿Verdad? Es un discipulado. El año litúrgico, la Eucaristía, es un itinerario. Pero por ejemplo, si yo como presbítero inicio mi homilía y no conecto con lo del domingo anterior, no hay proceso. ¿Me explico? No sé si me voy a entender para mis hermanos presbíteros. Si yo, por ejemplo, empiezo la homilía y me dedico al tema, volvemos al problema del tema, de este domingo, y no soy capaz de evidenciar el camino que estamos haciendo en la liturgia, a la gente le parece que
que cada misa es una cosa separada y no que es un proceso. Es decir, todo lo que hagamos tiene que ser un proceso. Porque, yo no sé si ya están convencidos, pero termino de ver si los convenzo. Solo los procesos dan fruto. ¿Sí? A ver, pongo un ejemplo, ¿no? Así muy sencillo. A usted le dicen, ayer un padre comentaba, no sé si está por aquí, no quiero echarlo al agua tampoco, tiene que bajar de peso. Y claro, y yo me animo, les ha pasado, ¿sí? Me animo, me inscribo en el gimnasio, voy una vez y nunca más. ¿Hay cambio? No. Pero si yo hago un proceso, ¿hay cambio? Sí. Solo los procesos dan fruto. Es lo primero. Lo segundo, ya lo hemos insistido, estoy haciendo una síntesis de todo esto. La centralidad de la persona. En la iglesia, en nuestras realidades diocesanas, en distintos niveles, en nuestras parroquias y comunidades, el centro, por el Señor Jesús, tiene que estar en la persona. Ya hemos hablado de actitudes de acogida, de relaciones, de vínculos, sonrían, no pongan cara de amargados, etc. Ya no insisto más. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? A la persona hay que respetarla. Hay que tener un cierto nivel de tolerancia. Eso no quiere decir no decir la verdad del Evangelio, pero hay que poner al centro a la persona. Chismes, perdón, yo sé que aquí no. Chismes, dificultades. En mi país se dice cuando alguien habla mal del otro, ¿no? ¿Ok? Y a espaldas decimos algo de los demás. Todo eso contradice la iniciación cristiana. Al centro, la persona. Un respeto por la persona. Un respeto por cada persona. Es maravilloso, porque esto es propio de nuestra fe cristiana. Un tercer elemento, si ustedes notan, todo eso que yo he dicho, y estamos viendo aquí en este resumen, ya ha estado presente en los distintos modelos pastorales de América Latina. Pero ¿dónde ha estado el problema? Que hemos evidenciado o privilegiado un elemento. Por ejemplo, la persona es toda la teología experiencial o la teología, o por ejemplo una catequesis, una teología de carácter antropológico, ¿verdad? Cada elemento ya ha estado presente, pero no la articulación de ellos, los 6 elementos juntos. Proceso, donde el rostro de cada persona es importante, su nombre, su historia, ya lo decíamos ayer. Un segundo elemento, la mediación sacramental de la palabra. A ver, yo no soy experto en eso, pero aquí los liturgistas nos pueden ayudar. No tengan pena, confíense de ellos también. Toda la acción de la iglesia tiene una actuación sacramental, ya lo decíamos ayer, es palabra y gesto. Y entonces, por ejemplo, la liturgia lo expresa muy bien, aunque si tristemente nosotros lo hemos opacado. Pongo un ejemplo, en el momento del ofertorio, cuando ponemos o se integra el vino y el agua en el cáliz, es un momento riquísimo, con un significado profundo, ¿verdad? ¿Qué significa el vino? ¿Qué significa el agua? Unidos en un mismo cáliz, etcétera, etcétera. Pero normalmente, no sé cómo será aquí, pero normalmente lo hacemos escondidos, la gente no lo mira. Pierde sentido el signo, pierde sentido el gesto. La gente aprende más por el gesto que por la palabra. Claro. Por la palabra. Los gestos, mirar al obispo con su báculo, es un gesto, es el pastor, claro, lo dice. Entonces, la evangelización, no solo la liturgia, la evangelización tiene que ser hecha con palabra y gesto. ¿Verdad? Ya lo decíamos, el problema nuestro es que entendimos la revelación como un mensaje y entonces hacemos palabra, discurso, tema. Y mientras más hable y más duerma, mejor. Y no hay gesto. No sé, hay expertos en comunicación aquí. Cómo nos movemos, cómo decimos, cómo hablamos, cómo ponemos la mirada, cómo se toma el micrófono. Todo. Yo no soy experto en eso.
pero nos debieran de enseñar a comunicarnos, no solo verbalmente, sino con los gestos, porque la actuación del Evangelio es sacramental. Es decir, integra palabra y gesto. Capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Jesús llega a la Decápolis, ¿recuerdan? Se encuentra un sordo, y no le va a hablar del Señor. ¿Y qué hace? Hace un gesto. Levanta las manos al cielo, dice éfeta, le toca la lengua, le abre el oído. Gesto. Nosotros tenemos que recuperar los gestos. Nosotros. Lo que decimos hay que hacerlo, hay que evidenciarlo. Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo de catequesis. Hablamos de la oración, pero no oramos. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, San Juan Bosco dice, el otro dice, que la oración es, pero no oramos. Hay concepto, hay saber, pero no hay experiencia. ¿Pero cómo se hace la experiencia? Dice un famoso pedagogo, uniendo palabra y gesto. Claro, eso es la experiencia. ¿Verdad? Tal vez los liturgistas nos pueden iluminar muchísimo con esto. Eso es la mediación sacramental. En la iglesia todo es palabra y gesto. Póngase a pensar, la próxima actividad que usted tenga, ¿cómo la hago gesto? No consiste en que yo dé un tema, sino que yo provoque experiencia a través de la palabra y el gesto. Introducir, síganme aquí en el esquema, al misterio de Jesucristo con la vida de la iglesia. Hay que crecer en una convicción. ¿Dónde encuentra la gente a Jesucristo? En la iglesia. Nosotros somos la comunidad de discípulos que llevamos al Señor a los demás. Pongo un ejemplo, ¿no? Trae usted un montón de gente que no tiene fe y sale usted muy solemne con la Eucaristía en su receptorio, en una custodia. Y si usted mira la actitud de la gente que no sabe qué es eso, no entiende que ahí está Jesús. ¿Cómo hay que expresar que Jesús está presente? En la comunidad. ¿Verdad? Lumen Gentium 27 insiste. La iglesia es el lugar donde se encuentra al Señor. Y nosotros debemos ser conscientes de eso. Somos el pueblo de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo de su Espíritu. Eso es la iglesia. Entonces es la comunidad donde se encuentra Dios. Por eso ya decía yo, las actitudes se transforman cuando usted le dice a su comunidad parroquial que la gente viene a buscar a Jesús aquí, en nuestro contacto, en nuestra cercanía, en nuestra manera de vivir, en nuestro testimonio. De manera que entonces la iglesia es el lugar donde se encuentra Cristo. Algunos piensan, bueno, pongamos la Biblia, pongamos la Eucaristía, pongamos algún signo devocional. No es tanto el signo o la acción, sino la comunidad donde se encuentra Cristo. Dos últimos elementos para avanzar. Toda acción acompaña el cambio. Por ejemplo, a nivel pedagógico, si uno está en una escuela, se ve el niño, ¿no? El niño no sé cuántos años tiene, no sé cómo es el proceso de formación, de educación formal aquí, pero se nota que el niño no sabía leer y ahora ya sabe leer, hay un cambio. Bueno, ¿cuál es el proceso de conversión, de cambio que llevamos adelante en las parroquias? Yo me temo que hay gente que tiene aquí 20 años y no ha cambiado. Gente que viene a nuestras celebraciones, participa en nuestras actividades y no se convierte. Entonces aquí hay algo que no funciona, porque los procesos son para llevar a la conversión. Y hay que estar viendo esto, hay que estar recuperando esto. Hay un asunto, me imagino que aquí no pasa, pero en otros lados sí, que no nos gusta que nos evalúen. No nos gusta. El obispo llama a una comisión diocesana y dice, bueno, ¿cómo va el trabajo? No, esto no está bien, o el encargado, el que sea, o el párroco le dice a una persona, mire, eso no se hace así, eso no está bien. No nos gusta meternos en la lógica de la evaluación propio, atención, de la metodología catecumenal, es evaluarse.
De hecho, tienen una palabra que se llama escrutinio. Escrutinio. Es una autoevaluación. Ponerme de frente a la voluntad de Dios, al reino. Por eso es que la acción eclesial tiene que provocar conversión. Conversión. Ahora yo noto, ¿no? Cuánta gente se enoja porque el párroco le dijo, no, vea, usted tiene que mejorar. Y no solo eso, señor catequista, eso no se hace así. No es cuestión de ir a sentarse a leer el texto que usted tiene. Y la persona se enoja. No nos metemos en esa lógica de vida cristiana, que es ser evaluados. Todos. Tenemos que dejar que el Señor nos escrute. Eso se acompaña al cambio hacia una nueva identidad. Y por último, no sé si se notan los 6 elementos que hay que articular en todo proceso: el testimonio. El testimonio. Tenemos que ser una comunidad testimonial. Y hay que insistir en esto. Ya dije ayer, no es un asunto moralizante. No es que todo el mundo ponga cara de bueno. No, es que nosotros tengamos una auténtica fe. Que podamos decirle al mundo: Jesucristo nos cambió la vida y le dio sentido a nuestra vida. Eso es. Pero que eso se viva en comunidad. En comunidad. Bien, esos 6 elementos podemos dedicar mucho tiempo. Normalmente yo dedico mucho tiempo a explicar cada uno de ellos, pero estamos en una síntesis y no tenemos mucho tiempo. 6 elementos nacidos de la metodología catecumenal que no pueden hacer falta en nuestros procesos parroquiales o diocesanos. Bien, podemos avanzar. Ven, interesante. Volvamos a sacar la sabiduría de la iglesia. La manera en que las comunidades cristianas iniciaron a la gente al seguimiento de Cristo era plural. Una cosa era en Alejandría, otra en Antioquía, una cosa era en Milán, otra en Roma, una cosa era como las comunidades, primeras comunidades cristianas del norte de África lo hacían, pero lo interesante es que todas tenían un pulso, una intencionalidad y unas etapas, ¿verdad? ¿Dónde está el error? En nuestra catequesis, en nuestros asuntos. Hacemos currículos temáticos. No, los primeros cristianos no lo hacían así. Hacían etapas, hacían fases de un proceso. Y entonces, por ejemplo, el RICA es el ritual de iniciación cristiana de adultos. Recoge litúrgicamente, falta toda la perspectiva pastoral y catequética, recoge litúrgicamente esas etapas, haciendo una síntesis de cómo los primeros cristianos introducían a la fe o hacían gestar a un cristiano. Y entonces hablan de 4 etapas, que normalmente eran las 4 etapas que se vivían en todo el mundo cristiano en los primeros siglos. Estaba un primer momento que era el precatecumenado. Había un segundo momento que se llamaba el catecumenado, lo pueden ver aquí conmigo. Había un tercer momento llamado la purificación e iluminación. Y había un cuarto momento que es la mistagogía. A ver, explico desde ya qué nos pasó. Muy sencillo. Fuimos quitándole las alas al catecumenado. Entonces la iglesia dijo: no es necesario hacer el precatecumenado, el querigma, lo quitamos. No es necesario hacer la mistagogía, lo quitamos. Ya el catecumenado no es necesario porque todo eso lo llevaron los chiquillos y la gente en la casa, los jóvenes, los niños. Entonces lo quitamos. Y de esto nos quedó solo la purificación e iluminación, que es lo que se vivía en el tiempo cuaresmal. La cuaresma es precisamente la purificación y la iluminación que hacían los primeros cristianos para introducirse a la fe. Para ser cristiano hay una concepción, ¿no? Para hacerse discípulo hay que hacer un proceso. No es del día a la mañana, ya dije ayer, no es un acto de magia, ¿no? Y alguno, yo me imagino que aquí no, pero alguno sigue dando sacramentos de iniciación a gente que no está preparada. 1 mes, 2 encuentros, 4 semanas y ya. Interesante, ¿no? Porque hay una, ¿cuál es la comprensión ahí? La fe no es un proceso. Es interesante. Habría que recuperar esto. ¿Qué estoy diciendo para concretizarlo? Todo proceso en la iglesia está marcado no por temas, sino por pasos o etapas.
Pero al paso de cada uno de estos momentos, por ejemplo, cambiaba el nombre de la persona. Aquí era un simpatizante, allá era un catecúmeno, allá la persona se llamaba un elegido y allá se llamaba neófito. Había todo un proceso y el nombre decía lo que la persona iba viviendo, marcado por catequesis, por ritos, por símbolos, por maneras. ¿Sí? Interesante, ¿no? ¿Suena interesante? ¿Sí? ¿Suena interesante? Claro, claro, porque estamos hablando de metodología. Estamos hablando de metodología. Ven como la iglesia, en su propia tradición, ya tiene las respuestas. Claro. Insisto, no es que habría que ir a buscar en la pedagogía que construyó no sé quién. Paul Freire, con toda su ciencia, no llega a esto, ¿no? Tenemos una pedagogía propia. Tal vez ahora escuchamos las preguntitas porque si no da tiempo, ¿saben? Ahorita las escuchamos. Entonces, habría que descubrir en un camino nuestros procesos. Vamos a ir adelante. Cada una de estas etapas tiene su lógica, tiene su sentido, tiene sus contenidos, tiene sus herramientas. Cada etapa tiene lo propio. Bien, entonces, estamos hablando de un proceso de inspiración catecumenal. A ver, te explico esto, ¿no? Cuando hablamos de catecumenado, un proceso de catecumenado, hacemos referencia a aquellas personas que no son cristianas. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero un proceso de catecumenado en mi parroquia. ¿Ok? Estamos muy bien. Eso es para gente que no es cristiana, que no tiene sacramentos, que no está bautizada, etc. Cuando hablamos de todo el resto de procesos, hablamos de itinerarios de inspiración catecumenal. No sé si se siente la diferencia. De inspiración catecumenal. Es decir, que retoman del catecumenado antiguo metodología o elementos que nos puedan servir. Bien, esto implica que toda la parroquia esté en torno a esta fuerza viva. Indudablemente hay que superar una mentalidad doctrinalista centrada en el saber. Una mentalidad ritualista, moralista o sacramentalista no funciona. Si uno tiene esa mentalidad, eso que estamos diciendo, esta metodología de la iglesia antigua no funciona. Implica un cambio de actitudes, de propuestas, de estilo. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo en muchos países? Se está tomando el RICA, y en eso los liturgistas tienen que ayudarnos, y estructurar los procesos de formación de agentes, los procesos de catequesis, utilizando la lógica que tiene el RICA. Es decir, entregas, escrutinios, exorcismos, no se asusten, no saben nada de corriente, exorcismos y todo lo que el RICA ofrece, ciertamente adaptado a los distintos procesos itinerarios. Esto es fabuloso, fabuloso, lo que estamos sacando del armario que teníamos escondido. Era una riqueza que no habíamos descubierto y que ahora va a transformar nuestra manera de hacer la acción pastoral. ¿Podemos avanzar? De modo que, dice la tercera semana latinoamericana de catequesis, dice, un cristiana es formadora de discípulos. Eso es. Imagínense, yo celebro la Eucaristía pensando en hacer discípulos. Yo rezo el rosario en la comunidad o en la fiesta patronal o una actividad que tenemos pensando en que esta gente sea discípula. Esto es la dinámica, es la lógica de toda la acción eclesial. Busca ser un itinerario pedagógico que permita aprender a vivir conforme a la fe cristiana. Aquí está el asunto. Queremos que aprendamos a vivir como cristianos. La vida cristiana, lo hemos dicho. Esta catequesis o evangelización de proceso busca integrar todas las dimensiones de la persona, no solo el saber, atender sus búsquedas, necesidades, avanzando a través de sucesivas etapas, pasos, del recorrido espiritual, recorrido siempre singular, según las personas y los grupos. Yo no sé, aquí en México, pero la nueva ratio, padre, usted me corrige,
La nueva ratio para la formación sacerdotal tiene ya un montón de elementos de la iniciación, ¿verdad? Y está estructurada, de hecho que los seminaristas, con la nueva ratio fundamentales, está estructurada según una lógica de inspiración catecumenal. De manera que los nuevos sacerdotes que vengan, que surjan en esta diócesis, tengan ya toda esta experiencia. Entonces es interesante, ven cómo el asunto se va alargando, y esto es de inspiración catecumenal. Podemos avanzar. De manera que, insisto, nos correspondería asimilar concretamente una metodología de inspiración catecumenal. Esta metodología se identifica con lo que ya hablamos el primer día, la pedagogía de la fe. En un ejercicio renovado de esta pedagogía, siempre en atención a ser fieles a Dios, a su proyecto, a lo que Él quiere y a las personas, y enfocando los criterios que ya acabamos de ver, ¿verdad? La persona, el proceso, la actuación sacramental en la comunidad, la iglesia, el cambio de actitud y el testimonio. Sigamos. Ok, vean qué interesante. Todos los procesos, si uno agarra los evangelios, están ya organizados. Todos los procesos en nuestras parroquias, marcados por aquella invitación del Señor. ¿Recuerdan? Vengan y vean. Eso es el discipulado. ¿Cómo inicia el discipulado? Dice, pregunta, ¿no? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. ¿Y a dónde lleva el discipulado? A lo que termina el evangelio. Vayan y anuncien. Vayan y anuncien. ¿Cuáles criterios están presentes? La centralidad de la palabra. Por ejemplo, nosotros tenemos que hacer evidente la centralidad de la palabra de Dios. En los encuentros de catequesis, por ejemplo, en mi país, pedimos que en cada encuentro de catequesis esté un altar, un ambón, una decoración con la Biblia. Que se haga evidente que la palabra tiene un puesto importante, como lo hacemos en la liturgia, evidente, la centralidad de la palabra. Por ejemplo, ¿de dónde surge? A mí me llama la atención, ¿verdad? La gente no sabe, dice, ¿dónde encuentro un tema? Tengo que dar un tema para este retiro que tengo. ¿Cuál es la fuente de nuestra evangelización? La Escritura. La Escritura. Los procesos de catequesis. ¿Cuál es la fuente primordial? Dice el director general de la catequesis. La palabra, la Escritura. Pero a veces ponemos un montón de temas, los sacamos de no sé cuántas páginas de internet. La palabra es el centro. Y esta dimensión integral, querigmática, comunitaria, mistagógica, ¿verdad? Tal vez los elementos son esenciales. El querigma hace referencia al anuncio primero, en un primer momento, no solo un primer momento puntual, sino lo principal, en que se anuncia a Jesús y su propuesta del reino. Y la mistagogía es una palabra griega que hace referencia a la profundización de lo recibido. Interesante, porque las primeras comunidades cristianas se abstenían de explicar para explicarlo después. Por ejemplo, en la catequesis bautismal, que ojalá aquí ya no le llamen catequesis prebautismal o charla o curso prebautismal, no sé cómo dicen aquí. Nosotros queremos explicar a la gente todo lo que va a pasar y arrancamos la dimensión del misterio. Hay que dejar que la gente lo viva y después entonces explicamos. Es otra dimensión. Eso es la pedagogía mistagógica, que respeta procesos, contextos socioculturales. Me impresionó mucho, tengo que decir, el padre, no sé dónde estará, que hablaba de la cultura otomí. No tengo yo ninguna experiencia en ese tiempo, porque mi país es muy distinto. El compadre decía, hay que volver a eso. Claro, hay que respetar el contexto, su sabiduría, todo el proceso de enculturación. Una espiritualidad profundamente misionera, con un lenguaje significativo. Bueno, uno pensaría, todo lo que se dice está en torno a provocar el discipulado.
Todo lo que se hace está en torno a provocar el discipulado. Es un lenguaje significativo, con ritos, ya lo dije, entregas, escrutinios y todo lo propio de la metodología catecumenal. Claro, se necesitaría un curso para detallar todo eso que estoy diciendo, pero por lo menos estamos lanzando para que todos tengan presente hacia dónde va la metodología de la acción evangelizadora. Vamos a avanzar. Bien, muy rápido, tal vez una más para que no entrar en mucho detalle. No se asusten con esto que viene acá, pero lo quiero explicar. De repente, sobre todo para los sacerdotes y los más expertos ya en área teológica, de repente nosotros, la falla está en que fuimos construyendo una comprensión teológica centrada solo en la fides quae. ¿Qué es la fides quae? El saber, el contenido. Entonces nosotros construimos un conocimiento teológico que lo importante de la fides quae es las verdades de fe. Por ejemplo, si ustedes miran los catecismos, si ustedes miran los retiros, lo importante es transmitir las verdades de fe y no provocar la vida cristiana. Ahí está el asunto. Y no provocar la vida cristiana. Una persona puede conocer toda nuestra doctrina, pero no tener una vida cristiana. Entonces, tal vez el esquema aquí nos ayuda. Hay que insistir en esta dimensión de presentar la fe desde una perspectiva integral. No solo el saber, sino también el ser. Y no solo el ser, sino también el saber hacer. A ver, explico. ¿Qué es el ser en la experiencia cristiana? Son las actitudes, las motivaciones, lo sensible. Eso es el ser, que en lenguaje teológico se llama fides quae. Es todo aquello que aquello que yo siento, aquello que me mueve, las motivaciones, la comunidad, todo aquello. Pero no solo eso, sino también al cristiano hay que formarlo para que pueda saber hacer, para que lo viva, lo practique y lo pueda transmitir. Una persona que tiene fe, pero que no es capaz de transmitirla, vimos las encuestas, ¿recuerdan? Eso es lo que nosotros tenemos. Gente que se profesa cristiana, pero es incapaz de transmitir su fe. Ahí está el problema. Gente que dice que es creyente, que participa en los sacramentos, pero no tiene las habilidades, saber hacer. Transmissio fidei se dice en teología. Saber hacer para transmitir la experiencia de la fe. Creo que esto ilumina mucho nuestros procesos de evangelización desde esa perspectiva integral. Ser, saber, saber hacer. Podemos avanzar. Bien, importante. Sin agentes que personal y comunitariamente hayan vivido una iniciación como elemento esencial de su vida de formación, será imposible pensar en la renovación. Por eso ponemos nuestra alegría en el seminario, ¿no? Que va a empezar, que está en este nuevo ratio fundamental, en un nuevo proceso, en todos los procesos de formación. Claro, nosotros seremos iniciados a la fe para que seamos capaces de iniciar a los demás. Adelante. Entonces, para concluir, la iniciación a la vida cristiana sería la manera ordinaria en la iglesia de hacer discípulos. Hemos visto un poco la metodología, perdón que sea tan rápido, pero por lo menos los elementos esenciales. Bien, ¿habría algún momento así para alguna consulta, alguna pregunta, algo que se quiera comentar? Y después iríamos a café. Por aquí había una, por allá había otra y por allá había otra. Si alguien nos ayuda. Buen día. Pablo, estos procesos de los que hablas se me hacen muy interesantes y se me hace que pueden ser muy aplicables en una sociedad, un pueblo como más fijo, más incluso campesino. Pero ante lo que tú nos planteabas el primer día de este cambio de época y que hay mucha movilidad y que mucha gente quiere individual, rápido, bien hecho, de buen modo, como que yo ahí veo cómo poderse adecuar uno al otro, cómo desatar un proceso en una mamá que le interesa
que su hijo rápido haga la primera comunión en menos de un año, como a la antigüita, ¿sí? Y luego, en un momento donde tenemos mucha migración. Yo aquí en la diócesis presto el servicio en cuestión de la movilidad humana y tenemos grupos de campesinos indígenas que llegan por 5 meses a la diócesis. Y lo que el padre que nos atiende, tu tocayo, mi padrino, el padre Freud, lo que les hace es amarlos, verlos, incluso darles de comer, atenderlos y decirles que son personas que valen. Gracias a Dios y nuestro obispo, que no está cerrado, sino que también comprende, pero hay que bautizarlos, hay que dar la primera comunión y hay que casarlos, porque de donde vienen no vienen con nada. ¿Cómo esos procesos? Claro. Y también calma. Claro, Ya hagas prisa como los de hoy. Cuando nuestros migrantes vienen, en Estados Unidos a muchos de ellos les piden estos procesos de 1 año, de 2 años. Cuando ellos vienen acá y tienen papeles y por eso vienen, y lo que les interesa es irse ya con sus sacramentos, ¿no? También tenemos que, a veces sí se puede, prepárate ya y cásate acá. Y en otras veces tenemos que decir, el Señor Obispo, denos dispensa de las amonestaciones. Estos son retos. Claro, yo tendría que decir, padre, delante de eso, 2 cosas importantes. La primera es que ciertamente tendremos un montón de desafíos para hacer procesos. Porque lo que usted dice es muy válido, pero habrá otras que no son tan válidas, como cuestiones de tipo económico, de tipo de tiempo, etcétera, etcétera. Lo que a mí me parece es esto, lo dice un famoso teólogo, Ricardo Tonelli, que el proceso tiene que estar marcado por las etapas. Y cada momento tiene que ser un momento propio, único. Es decir, por ejemplo, si hoy tenemos un encuentro, ¿no?, la persona tiene que venir y tiene que sacar todo el fruto de ese encuentro. Porque puede ser que mañana no venga, como dice usted, que mañana no venga. Lo que pasa es, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando toda la iglesia entra en esta lógica, usted ya lo dijo, por ejemplo, si la persona estuvo en una parroquia, no sé dónde, allá en donde sea, en otro país, y allá logró hacer el precatecumenado, podría venir a esta diócesis y continuar aquí el catecumenado. ¿Me explico? Si es un proceso, y podríamos llevar procesos, aunque no el mismo, por etapas como lo que estamos haciendo. Lo que yo sí me parece inadecuado, y en eso me parece, visto desde cualquier punto de vista, es nuestra aceleración porque la gente reciba sacramentos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, ¿no? La gente, usted dice, la gente viene, tiene 5 meses, hay que bautizarlos. Bueno, sí, pero la persona tiene ya una profundidad de fe para recibir el bautismo. La persona no es hay que superar la mentalidad presacramentalista. Porque podría ser que la persona, usted lo acaba de decir, le interesa llevar el sacramento. Ok, ¿cuál es el interés? Yo no lo entendía como usted lo decía. Un catequista que es médico, que es doctor, me lo hizo entender. Dice, padre, la gente viene al Seguro Social y la señora se sienta en la silla y me dice, me duele aquí, deme tal pastilla, incluso le dice el nombre, ¿no? Y tantas, porque me voy a tomar 2 al día y cada uno se automedica. Si nosotros dejamos a la gente, cada uno hace lo que quiere, claro, lo que quiere. Y el doctor le dice, no, perdón, yo soy el experto. Yo lo voy a visitar, no sé cómo se dice aquí, voy a atender, voy a verla, etcétera, no sé cómo se dice, y voy a darle a usted lo que usted realmente necesita. Porque nuestra pastoral presacramental hoy no funciona. Y entonces, yo entiendo la premura, entiendo la necesidad, entiendo que haya que dispensar. Usted ya lo dijo interesantemente, ¿no? Por eso es que la gente se prepare allá y venga aquí con el permiso con la dispensa para el sacramento. El derecho canónico, no soy experto en derecho canónico, de alguna manera ya previsto. Por ejemplo,
la gente nos vuelve locos a los párrocos. Una muchacha se enamoró de un muchacho, curiosamente siempre no católicos, ¿no? Y dice, me quiero casar y casarme en 2 meses, así que a este muchacho que no es católico hay que casar, hay que bautizarlo, dar los sacramentos. No, el derecho ya tiene una propuesta. Entonces me parece que lo que usted dice es válido, padre, pero también me parece que es muy válido que vayamos superando la mentalidad sacramental. Por ejemplo, esa persona viene, qué hermoso que la diócesis, y mi tocayo, padre Froilán, no sé dónde está, haga un proceso tan hermoso y le muestre a la gente esto. Pero no es necesario apresurarse para que tengan los sacramentos. Que tengan fe. Y una vez que la persona da prueba de su fe, reciba los sacramentos, como era en las comunidades cristianas. Sí, padre. Sí, nada más, en el RICA, el capítulo 4 está dedicado a aquellos adultos que se están preparando para la confirmación y comunión. Así es. Solo le recuerdo a la asamblea que adulto, según el derecho canónico, es aquel que ya tiene más de 7 años. Por favor, esa distinción es bien importante. Para el derecho canónico solamente hay 2 edades: el infante, menor de 7 años, y el adulto, mayor de 7 años. Entonces allí hay una serie de recomendaciones para esos adultos que están en esa edad de prepararse. Y algo que llama mucho la atención es que casi tienen que ser las mismas etapas del que no tiene los sacramentos. Así es, padre. Y hasta se habla del rito de la presentación, de la acogida, la entrega del símbolo, la entrega de la oración dominical, la entrega de los santos evangelios, la cruz, los exorcismos. Y dice, casi tienes que hacer lo mismo con el catecúmeno, con el que no tiene los sacramentos. Claro. Entonces hay toda una riqueza ahí. Y luego también ya en nuestro país ya hay libros para los niños que empiezan con el querigma. A los 8 años más o menos están diseñados para 8 años de edad, de la Arquidiócesis de México y de Texcoco. Entonces, todo ya, el proceso, ahí los tienes, a los niños van a ir algunos años, aprovecha el proceso. Padre, muchas gracias por su comentario, porque concretiza lo que estábamos diciendo. La motivación que está detrás de lo que estamos diciendo, que usted ya lo dijo, es el que se ha bautizado y no ha hecho proceso, que lo haga. Ese es el proceso, eso es lo que se está proponiendo. Entonces, por ejemplo, se llama, en algunos contextos le llaman reiniciar a la persona, ¿verdad? Una reiniciación. Entonces yo, por ejemplo, yo me bauticé, recibí el bautismo, pero me alejé de la iglesia, o voy alguna vez perdida, cuando hay una cosa especial, y entonces la iglesia, la parroquia, le introduce a la fe, llevando todo el proceso, ¿verdad? Obviamente algunas adaptaciones, ¿verdad? De tipo litúrgico, sacramental, pero prácticamente un proceso. Pero no solo eso, padre, tengo otra cosa que decirle. Incluso los procesos de formación, como hemos dicho, de presbíteros, de religiosas y de agentes laicos, estamos haciendo el mismo proceso. De manera que iniciemos a todos a la fe, porque dice Verbum Domini, no se puede presuponer que nadie tenga fe. Pero uno está en la parroquia, llega un muchacho, yo quiero ser sacerdote, no presuponga que tiene fe. Primero provoque la fe, iniciarlo a la fe y al servicio eclesiástico. Aún el matrimonio. Entonces, esta lógica catecumenal, de inspiración catecumenal, por eso yo hacía la diferencia. Hablamos de catecumenado cuando es para introducir a alguien que no es creyente, y de inspiración catecumenal, los mismos elementos, cuando introducimos a alguien que ya tiene el bautismo. Hemos hecho este proceso intentando llevar este método, no hemos contemplado. Sin embargo, como ya los hermanos sacerdotes de la Vicaría Pastoral y más, esta contemplación tiene que ser, yo no la puedo hacer, la tienen que hacer ustedes en sus parroquias, mirando la realidad de cada uno de las comunidades, de la gente. También hemos hecho el discernimiento hecho desde la tradición eclesial. Y ahora, para concluir esta parte de reflexión, a mí me hubiera encantado que tuviéramos más una actitud sinodal, donde todos participáramos y dijéramos,
bueno, pero no, obviamente que por cuestiones de espacio, de tiempo, no era posible. Pero vamos al final, que es la parte del proponer. La propuesta, yo solo doy algunas recomendaciones, porque yo no podría proponer a su diócesis, a su parroquia, a su realidad eclesial, algo muy concreto, porque eso depende del proceso que ustedes vayan a hacer. Pero así como el agua busca cauce, hay que buscar propuesta. Y sobre todo la pregunta es esta, que yo quisiera que todos nos enfocáramos aquí. A ver si me ayudan con esta pregunta que dice aquí. ¿Qué dice? Oye, todo esto que hemos dicho, ¿a qué tipo de acción en la iglesia puede llevarnos? Porque, a ver, yo no quisiera hacer sentir mal a alguien, pero venir, sentarse y escuchar y regresar a la parroquia y seguir haciendo lo mismo, pues no tiene sentido, ¿verdad? Comimos muy rico, muy bien, muy sabroso, pero no. Algunos irán más gordito, pero no tiene sentido. La idea es que toda esta iluminación nos transforme la práctica, ¿sí? Transforme la práctica, nuestra manera de hacer las cosas. Ya lo decíamos, el problema está ahí, en el método, es decir, en la manera que hacemos las cosas. Por eso pregúntense, ¿a qué tipo de acción puede llevarnos? Podemos avanzar. De manera que proponer consiste en una interpretación actuante. Es decir, yo comprendo para hacer. Aquí no es... Algunos yo sé que se quedó muy interesado, quieren material, quieren un libro. El Padre Arturo nos ha facilitado a todos, aparte del plan diocesano, un texto de Misión Cristiana del Brasil, que el Padre tuvo la amabilidad de traducirlo al español. Y ahí hay mucho para seguir formándose, y es muy importante leer, aprender. Hemos citado un montón de teólogos, un montón de... Bueno, eso está muy bien, pero que esto sea actuación. Que yo tenga una actitud distinta, que yo llegue a hacer las cosas de manera distinta, en vista de desarrollar acciones pertinentes. ¿Qué es proponer? Es mediar la práctica, explorando nuevos horizontes. Antes la pregunta que el Padre hacía sobre inmigrantes, habría que explorar nuevos horizontes, habría que mirar más allá, habría que sentarse a pensar más allá, habría que ir bien alto, ¿no? Más allá, para construir itinerarios evangelizadores y formativos. Ciertamente, obviamente que yo no voy a trabajar eso, porque eso lo tendría que hacer la Vicaría Pastoral, y ya ustedes con su plan diocesano. La planificación pastoral, hoy casi ningún experto usa ese término, se habla de proyectación evangelizadora o pastoral. La proyectación o planificación pastoral es un proceso muy amplio y muy complejo. Yo no voy a entrar en ese detalle, porque es una de las diócesis tienen que buscar qué método de planificación pastoral, porque claro, todo esto que hemos dicho no tiene que ser interpretado a la ligera. No es que yo voy a llegar a la parroquia o a mi movimiento y voy a decir, bueno, ahora en adelante dejen de hacer eso y hagamos todo esto. No, tiene que ser planificado. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se escucha? Tiene que ser planificado. A lo loco, perdón la expresión muy latinoamericana, a lo loco no sirve. Hay que pensar las cosas, hay que estructurarlas, hay que organizarse, ¿ok? Porque si no, entonces el asunto no camina. Y claro que habrán dificultades, y claro que habrá que acomodarlo a la realidad. Entonces, en vista a ejecutar concretamente acciones estratégicas y organizativas. Toda esta parte estratégica es fundamental para nosotros. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo se organiza? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué va a hacer? Normalmente la estrategia responde a esas preguntas. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para quién? ¿Cuál es el objetivo? ¿El qué? ¿El contenido? Esa parte es fundamental. Podemos avanzar. A mí me interesa más centrarme en esto. Papa Francisco dice Evangelii Gaudium. Aquí, hermanos sacerdotes, religiosas, queridos hermanos laicos, la conversión pastoral de nuestras comunidades nos exige que pasemos de una pastoral de mera conservación a una pastoral
¿Qué dice ahí? Decididamente misionero. Bueno, este paso es el que hay que dar de manera global. Que si tenemos una pastoral de mera conservación, los mismos de siempre, con lo mismo de siempre y con los mismos efectos de siempre, es hora de hacer un paso decisivo, pues Papa Francisco, a una pastoral realmente misionera. Podemos avanzar por ahí. Entonces, como hemos dicho ya, todo está centrado aquí en recuperar el dinamismo misionero. Yo me pregunto, ¿quién se apunta a recuperar el dinamismo misionero? ¿Quién se apunta? Por favor, levante la mano, ¿no? Monseñor, le agradezco que se fije para que tenga claro quién se apunta. Y después usted pueda llamar a cuentas. Gracias. ¿Quién se apunta? Yo sé que no es fácil, hermanos presbíteros, yo lo sé. Religiosas, yo sé que no es fácil. Laicos, también yo sé que no es fácil. Pero hay que apuntarse a esta renovación desde esta perspectiva misionera. Ir más allá, ir más allá. Podemos seguir, Padre. Entonces, bien, ¿cuál es la ruta de la conversión pastoral? Hace unos días, un obispo mexicano hizo una exposición fabulosa sobre la conversión pastoral. Fabulosa. No recuerdo el nombre bien. Bien, pero una exposición fabulosa, recogiendo de todos los documentos de la Iglesia de Puebla, Santo Domingo, del Vaticano II, cómo se entiende la conversión pastoral hasta hoy. Yo no voy a hacer aquí toda una disertación sobre la conversión pastoral, porque eso nos tira mucho tiempo y no tenemos. Pero sí, yo quisiera decir esto. ¿Cuál es la ruta de la conversión pastoral? Esta que está aquí. Ezequiel, ¿no? Les daré un corazón íntegro y pondré en ustedes un espíritu renovado. ¿Qué implica? Podemos avanzar. Implica 3 momentos. La conversión de las actitudes, ya decíamos vincularse, relacionarse. La conversión de las personas, porque claro, no somos frágiles, somos débiles. El Señor murió en la cruz por eso. Pero tenemos que convertirnos. La acción eclesial tiene que provocar conversión. Y la conversión de las estructuras. Este proceso que está aquí es el que hemos experimentado nosotros, por ejemplo, en mi diócesis. ¿Verdad? Empezamos a cambiar las acciones, las actitudes, y entonces eso provocó un cambio de la persona, a mi actitud, y nos dimos cuenta que la estructura de la curia, que la estructura de las vicarías, de la parroquia, ya no correspondía. Pero alguno piensa, ¿no? Cambiamos primero la estructura, no funciona. Cambiemos la gente, no funciona. Empecemos cambiando las actitudes. Y cambiando actitudes, es pedagogía, es metodología, iremos haciendo todo el proceso. Pero especialmente, aquí está el asunto, el corazón. Disculpen que insista de nuevo. ¿Cómo respondemos al cambio de época? ¿Cómo rompemos la autorreferencialidad? ¿Cómo superamos la crisis de la transmisión de la fe? Ahí está. Con la comunión y la misión. Claro, es interesante, ¿no? ¿Recuerdan el texto de los Hechos? Mírenlos cómo se aman. ¿Recuerdan? Mírenlos cómo se aman. ¿Cómo se rompe esa autorreferencialidad? Siendo comunión. Comunión profunda. La diócesis tiene que estar toda en torno a su pastor, el obispo. Nosotros los presbíteros no tenemos sentido, nuestro ministerio no tiene sentido si no es en torno, como ustedes muy bien lo saben, hermanos, al obispo. Diáconos, no tiene sentido el ministerio si no es en torno al obispo. Laicados, religiosas, no tiene sentido nuestro servicio si no es en torno al obispo. Y esto es fundamental, la comunión eclesial. Sin comunión eclesial no podemos enfrentar el cambio de época, no se puede. Y no es solo un asunto teológico, es un asunto afectivo.
intenso, profundo, la comunión, sentirnos hermanos. Eso es vital. Imagínense lograr que una parroquia, es un sueño, que una parroquia se sienta en comunión. Hermanos, comunión y misión. Esta es la manera, la fórmula que combina el responder al cambio de época. Ya hemos dicho, la gente es individualista, centrada en el presente, y nos mira a nosotros que nos amamos. Bueno, yo espero. Y que no nos peleamos, que no nos criticamos, que no nos hacemos daño, que no, etcétera, etcétera, etcétera. Esta comunión engendra la misión. Mira, fabuloso. Juan Pablo II, fabuloso. Christis Fidei Laici, número 32. Me imagino que usted va a salir corriendo a leer todos esos textos. Dice Christis Fidei Laici, la comunión, vean, es genial, es genial. La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí. Se compenetran y se implican mutuamente. Esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Actitudes de comunión y de misión están unidas entre sí. Atención, aquí está lo importante. Hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto ¿de qué? La misión. Claro. La comunión, si usted quiere que la parroquia empiece a ser misionera, tiene que ser primero familia, hermanos, comunión. Claro, Dios es Señor. Una casa dividida no puede funcionar. Una diócesis dividida no puede funcionar. Comunión. La comunión representa la fuente y el fruto de la misión. La comunión es misionera y la misión es para la comunión. Ya decíamos, ¿no? ¿Por qué hacemos misión? ¿Por qué salimos a evangelizar? Para que la parroquia esté más llena de gente, ¿no? Para que se vincule a Cristo, al reino y a la iglesia. La misión es comunión. Hermoso, ¿no? Dice, esto lo actualiza Aparecida. Vamos a leerlo ahora. Vamos a avanzar. El documento de Aparecida 278 dice, con respecto a la comunión, no puede haber vida cristiana sino en comunidad. ¿Ya? Eso hay que convencerse hoy. No hay vida cristiana si no es en comunidad. Nosotros seguimos animando expresiones de fe individualistas. Claro. Yo participo de la misa de manera individualista. Mis intenciones. Yo. Seguimos motivando expresiones individualistas, incluso intimistas de fe. Y entonces la comunidad, a mí me alegra mucho ver en su plan diocesano de pastoral el eje de la dimensión de la comunidad. Es esencial. Porque sin ella no hay evangelización. No puede haber vida cristiana sino en comunidad. En la familia, las parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades sacerdotales de base, otras pequeñas comunidades y movimientos. Como los primeros cristianos que se reúnen en comunidad, el discípulo participa en la vida de la iglesia y el encuentro de los hermanos, viviendo el amor de Cristo en la vida fraterna solidaria. También es acompañado y estimulado por la comunidad y sus pastores para madurar en la vida del Espíritu. La esencia de la comunidad. ¿Verdad? Nosotros tenemos liderazgos a veces que opacan la comunidad. Opacan la comunidad. Comunión, elemento esencial para romper con la autorreferencialidad y responder al cambio de época. Misión, podemos seguir. El discípulo, dice Aparecida en el mismo numeral 278, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado. Claro, es que la misión es fruto de esa comunión. Una vez que hemos sentido qué bonito estar aquí, qué bien se está aquí, qué alegría estar juntos, y eso es el Señor, nos ha unido. Comparto con los demás, es el gozo, es alegría. Una vez que el discípulo conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad de compartirlo con otros, su alegría de ser enviado. De ir al mundo a anunciar a Jesucristo muerto, resucitado.
Hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más necesitados. En una palabra, construir el reino de Dios. La misión es inseparable del discipulado, por lo cual no debe entenderse como una etapa posterior a la formación, aunque se la realiza de diversas maneras, de acuerdo a la propia vocación, al momento de la maduración humana y cristiana en que se encuentre la persona. Interesante, ¿no? De esa comunión surge la misión. Entonces, síntesis. Las cosas siempre, ¿cómo dice ahí? No es así. Ese es nuestro canto. Esa es nuestra bandera. No es que aquí en esta parroquia, Padre, las cosas siempre se ha hecho así. La fiesta patronal siempre se ha hecho así. Siempre se ha hecho así. Hoy requiere, ya lo hablamos ayer, una fidelidad creativa. Fieles a la tradición. Oh, cuidado, cuidado de ir a hacer locuras. Cuidado de ir a hacer lo que no viene del Evangelio, que no tiene que ver con el reino. Entonces vamos a buscar donde el Señor no ha actuado. Esa es nuestra tradición, pero fieles a la situación actual. Comprometernos en una auténtica conversión. Esa es la invitación, a comprometernos en una auténtica conversión pastoral. No es fácil, pero es fabuloso aventurarse a buscar una nueva metodología para la iglesia actual. Entonces, propongo yo unos elementos que serían solo como un síntesis de todo lo que hemos dicho para ir concluyendo. Y gracias por escuchar. Primero, habría que tomar la firme decisión de caminar hacia la pastoral en conversión. En América Latina siempre hemos usado la expresión conversión pastoral. En Evangelii Gaudium, a mí me impresionó cuando a mis manos llegó Evangelii Gaudium y empecé a leerla. Francisco le hizo un cambio y en algún momento no habla de conversión pastoral, sino pastoral en... Interesante, ¿no? Porque la puso desde una perspectiva más operativa. Ok, haciendo, vamos cambiando. Porque puede ser que yo me sienta a pensar, bueno, vamos a ver cómo cambiamos. Y nunca cambiamos. No, es que en la práctica, en lo concreto, en el día a día, en lo cotidiano, vamos a ir haciendo pequeñas transformaciones. De repente uno se pone un proyecto enorme, difícil de alcanzar, cuando los cambios pastorales consisten en pequeñas transformaciones, que poco a poco iremos haciendo en la práctica. Pero, a ver, lo primero es, hay que decidirse. Lo primero es esto. Hay que decidirse por la conversión pastoral. Segundo, ¿qué implica decidirse? Implica superar una experiencia religiosa sociológica. Ok, ya la cultura lo transmite, la devoción popular está ahí, la piedad de la gente, la piedad popular, ya ahí ya está todo. Hay que superar esa simple visión. Se necesita el discipulado. Implica superar, vamos a regresarnos, una visión funcional o burocrática. Somos una agencia de servicio. La gente viene a pedir y nosotros les damos lo que pide. Hay que superar esa visión burocrática y funcional. Hay que superar definitivamente una visión meramente sacramentalista. Estoy haciendo un resumen de lo que hemos dicho. Hay que superar una visión autorreferencial y hay que superar una acción improvisada y discontinua. ¿A alguien se le ocurrió? Hacemos esto, pero eso que hicimos no tiene un seguimiento, no tiene proceso. Habría que superar esto. Decidirse por la conversión pastoral implica superar este estilo de hacer las cosas que en muchos casos han estado presentes. Número 2, poner al centro la evangelización. Pero ¿cómo? Si eso, para eso estamos. Pero no es evidente que muchas veces estamos para evangelizar. Al centro, mi movimiento está para evangelizar. Mi ministerio presbiteral es para evangelizar. Mi vida religiosa, mi carisma precioso, perfecto, pero es para evangelizar. La parroquia está para evangelizar, con la conciencia de que hay que evangelizar conforme a la acción de Dios y no a nuestros criterios, a nuestros estilos, sino asumiendo de Dios la manera de hacer como ya dijimos ayer, la evangelización. Poner al centro
Poner al centro la evangelización. Podemos seguir. De manera que, ¿qué implica esto? Tiene que haber una claridad en la propuesta. Y a mí me llama la atención porque la propuesta es el reino de Dios. ¿Y en qué consistimos nosotros? Aquí hay distintos movimientos, hay distintos apostolados, tenemos distintos carismas, distintos, no sé qué más. Pero todos coincidimos en que el corazón de todo está en el reino de Dios. Ese es el corazón. Y poco hablamos del reino. La propuesta tiene que ser clara. Póngase a pensar, ¿verdad? Que uno quiere conseguir algo y va y pregunta a una oficina y le dicen, bueno, no, sí, pero no sabemos cómo, ¿verdad? Tenemos una confusión. Los procesos tienen que tener claro la propuesta. No importa el proceso que sea. La propuesta es el reino, siempre. Hay claridad en lo que proponemos. Siempre tiene que ser clara la propuesta evangelizadora, identificando la situación a la gente en una profunda llamada a la conversión, en atención, como hemos dicho, al interlocutor, viendo sus necesidades, sus posibilidades y ofreciéndole una propuesta que le dé vida con sentido y plenitud. Yo preguntaba antes a la asamblea, ¿qué es lo que podemos ofrecer que nadie puede ofrecer? Vida plena. Eso es lo que nosotros podemos ofrecer, nada más y nada menos. Nosotros ofrecemos vida plena, realización plena. Claro, nadie puede hacerlo, solo la fe. Esta perspectiva orgánica, ven el arbolito, ¿no? Esto es evangelización, que retoma pasado, presente y futuro, esta dinámica, ¿no? Económica, del proceso, que siempre lanza al futuro a la gente. Y en esta dinámica iniciática que hemos dicho, nos toca despertar la fe, el que no la tiene. Ya no podemos seguir suponiendo que la persona que llegó, esa persona tiene fe. Hay que despertar la fe. Y una vez que hemos visto que tiene una fe viva, inicial, maduramos esa fe para que sea capaz de testimoniar. ¿Podemos avanzar? Bien, esto hace, ya decíamos, que impulsemos una sana perspectiva de la fe desde la vida cristiana, no solo el la fides quae, es decir, no solo el saber. Por ejemplo, hay algún sacerdote o algún catequista que todavía sienta al niño de frente y le pregunta toda la doctrina. Yo sé que aquí no, pero en otro lado sí. Toda la doctrina, y si el niño no sabe toda la doctrina, eso es una comprensión inadecuada de la experiencia de fe. Solo centrada en el saber, en unas actitudes, en las transformaciones de la persona, hemos dicho, en el ser, en el saber hacer. Interesante, ¿no? Bien interesante. Algún autor diría que la evangelización es hacer que la persona pase de oyente. Ya el padre Arturo nos explicaba ayer en la homilía, ya lo hemos dicho, toda la gente tiene deseo de Dios, escondido, disimulado, como usted quiera. Quiere decir que todos son capaces de escuchar la voz de Dios. Dios nos ha creado con la capacidad de entrar en relación con Él, de alcanzar la comunión con Él, que es nuestro Padre. ¿Qué es lo que hace la evangelización? Atención, que es hermoso. Es hacer que la persona pase de ser un simple oyente a ser un creyente. Eso es. Yo voy a acompañar a esta persona para que no simplemente tenga la capacidad de escuchar que todo ser humano tiene. ¿Cuándo perdemos la capacidad de escuchar? Cuando nos deshumanizamos. Cuando perdemos la acción de Dios en nosotros. Cuando no somos capaces de mirar a Dios en el hermano. Es deshumanización. Pero vean qué interesante. ¿Cuál es nuestra tarea? Que esa persona que es oyente tiene una capacidad de escuchar a Dios, desea a Dios de alguna manera, la acompañemos en un proceso o en procesos, en itinerarios, para que sea creyente. En Fides Ratio, Juan Pablo II presenta todo el proceso de la evangelización. Hay que llevar a la persona a la interiorización
preguntarse, hay que provocar preguntas. ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy? No quiero que tengan crisis. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué pasa a la mañana? ¿Qué viene después de la muerte? Oye, mucha gente hoy no se pregunta nada de eso. Hay que provocarle a la gente las preguntas fundamentales. De esas preguntas, al oyente va a empezar a buscar, a surgir una búsqueda que podría llegar a la experiencia de fe. La evangelización consiste en acompañar para que la persona no solo sea oyente, pero podemos pensar que en nuestras parroquias y fuera de nuestras parroquias hay muchos oyentes, gente que escucha. ¿Okay? Lo que el padre dijo está bonito, vino el señor obispo, una confirmación, hermoso lo que dijo, qué bonitas estuvo las oyentes. Pero hay que diseñar itinerarios con esta conciencia. Vamos a hacer que esta persona oyente poco a poco se convierta en un discípulo, un creyente. Podemos seguir. Obviamente eso implica un acto integral del creer, ser, saber, hacer. Bien, tercero, ahora sí, imaginemos la parroquia, yo sé que esto es fuerte, imaginemos la parroquia en proceso evangelizador. Por ejemplo, usted que es párroco, hermano, usted que viene de la parroquia, imagínese la parroquia diseñada en este proceso. No importa el nombre, porque como he dicho, es plural, puede ser distinto, pero una primera etapa que sea la parroquia dedicada a los que están alejados, a los no creyentes, a los que se nos fueron, o a los que no participan o son indiferentes. Y tendríamos ahí toda una estructura, todas unas acciones, todos unos agentes para la acción misionera. Imagínense la parroquia, una vez que esa gente ya ha despertado a la fe, capaz de darle seguimiento a esa gente. Eso es la catequesis. Claro, ya lo decíamos ayer, la catequesis no tiene que ser pensada como la pensamos siempre, con preparación de los sacramentos y para los niños. No, la catequesis es todo proceso de maduración de la fe. La formación de los agentes es catequesis, de adultos. El acompañamiento de los padres de familia es catequesis. Todo proceso que sea para crecer o madurar en la fe es catequesis. Y toda la acción pastoral que ya hemos visto en torno al testimonio de la experiencia de la fe. A mí me parece que esto es vital. La diócesis hará su propuesta con algún nombre, con alguna estructura, pero hay que empezar a diseñar nuestra parroquia, qué hermoso, en torno a la evangelización como proceso. Eso implica, sigamos, esto es importante, es pedagogía, pero es importante. Los procesos se desarrollan según itinerarios. Claro. Por ejemplo, yo quiero llegar de aquí a la Ciudad de México y entonces hay un camino, ¿no? Eso es un itinerario. Para que la persona pase de oyente a creyente, yo tengo que diseñarle un camino, un itinerario. ¿Sí? Un itinerario. Este itinerario tiene que asumir la metodología catecumenal, que ya hemos dicho, ¿no? Al centro la persona, la importancia del proceso, de llevar el ritmo del proceso, la importancia de la metodología, palabra y gesto, que provoque conversión, que provoque encuentro con el Señor, todo lo que ya hemos dicho. Entonces, bien interesante, porque la competencia que va a ir a hacerse importante en nuestras diócesis y parroquias va a hacer que nosotros seamos capaces de acompañar procesos, capaces de acompañar itinerarios, diseñar itinerarios, acompañar itinerarios, guiar los itinerarios, mostrar nuestra capacidad de formar y ser discípulos. Bien, esos itinerarios ciertamente tienen que ser plurales, depende de la situación de la gente. Ya el padre decía, ¿no? El tiempo, no es que son una camisa de fuerza. Si ustedes hacen un recorrido por la edición cristiana, los primeros siglos, el catecumenado de los primeros siglos, habían iglesias donde se duraba 3 años, de 3 a 5 años,
para recibir el bautismo, el sacramento de cristiana. Habían iglesias, por ejemplo, en la mayoría del norte de África, que es el esquema que retoma el RICA, duraba más o menos de 2 años, año y medio, ¿verdad? Pero sí con la conciencia que para hacer procesos se necesita tiempo. No es microondas el asunto. Se necesita tiempo, ¿verdad? Y entonces, itinerarios que sean plurales, porque de repente uno hace opción por estilos y no es capaz de adaptarlo, de acomodarlo a la realidad. Eso tampoco está bien. Hay que responder a la realidad de manera plural, porque el mundo de Dios es plural, según las situaciones de la gente, las personas, los estilos, los momentos, y ya hemos visto el proceso. El mensaje que el Papa Francisco nos regaló el día del Santo Cura de Ars, ahora en agosto, ¿verdad? Se lo leyeron. Porque nuestra identidad, yo pasé los 8 años de seminario escuchando que yo era ministro para los sacramentos, y que yo era ministro para los sacramentos. Y cuando salí del seminario me di cuenta que no solo era ministro para los sacramentos, sino que era ministro de la palabra, ministro de los sacramentos y también pastor, evangelizador. Y entonces el Papa, en la carta que nos envió a los presbíteros, nos regala una comprensión de lo que nosotros somos profundamente mística. Dice, el presbítero es artesano de relación y comunión en la misión. Vayan a ver cómo se entiende eso, pero bueno. Cada presbítero póngase de frente a eso. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro, sobre todo el clero diocesano? Yo soy diocesano. La caridad pastoral. Yo empecé a leer en el seminario qué era la que nunca entendí, qué era la caridad pastoral. Y cuando me ordené, después de ejercitar el ministerio, después de estos años, he entendido que la caridad pastoral consiste en la compasión. La compasión. En ejercitar mi ministerio marcado por la compasión. Mirar a todos con la mirada de Jesús. Acompañarles, sostenerles en los momentos difíciles. A la pareja que está, al matrimonio que está por romperse, porque ya no hay infidelidad o lo que tenga. A la persona que está de frente a un deseo de suicidio. Bueno, podría decir tantas cosas. Pero hermoso, porque hay que repensar nuestra identidad. No solo como ministros de los sacramentos, es vital, es parte de nosotros, pero no solo eso. Artesanos, dice el Papa, artesanos de relación. Recuerdan, la relación es vínculo. El Papa, yo no sé cómo hace Francisco, pero lo tiene todo tan claro y todo lo va poco a poco desarrollando. El presbítero, dice en esta carta de este año que nos envió para la fiesta del Santo Cura de Ars, es artesano de relación y comunión en la misión. El obispo es principio de comunión. El párroco en la parroquia es principio de comunión. Une, teje relación, provoca vínculo para la misión. Es algo hermoso. Nosotros presbíteros debemos ponernos de frente a lo que nosotros somos, recuperar nuestra vocación, nuestro llamado, de frente a ser ministros de la palabra, ministros de los sacramentos, ministros de la reconciliación, evangelizadores. ¿Podemos avanzar? Bien, para ir concluyendo, ¿qué urge? Así bien grande para que nadie le quede la duda. Intervenir, vean la palabra. La palabra es de Jacques Audinet, que es un famoso teólogo francés. Intervenir nuestras acciones. Póngase a pensar, ¿verdad? Yo tengo un retiro el fin de semana. Oye, voy a ir a poner el ojo a ver cómo lo estamos haciendo. A ver si tiene los aspectos de esta metodología catecumenal. De repente nos hemos acostumbrado tanto a hacer ese retiro que lo hacemos ya automático. Las mismas actitudes, oiga, hasta el mismo canto, hasta la misma decoración. Y tiene que ser así porque así tiene que ser. Vamos a revisar nuestras acciones. De repente, con algunas pequeñas adaptaciones, empezamos a dar pasos. ¿Sí? Claro. De repente, con algunos ajustes,
vamos a empezar a asumir esta metodología, intervenir las acciones, intervenir las estructuras. Da miedo, intervenir las estructuras. Estamos tan acostumbrados, allá el padre nos habló del derecho canónico, ¿no? Eso es así, es así, es así, yo sé que sí. Entonces hay que ver cómo vamos haciendo esto de intervenir las estructuras desde el discipulado. Una iglesia que está toda para ser discípulos. Entonces, punto 6. Recuperar el énfasis sacramental. Ya lo dije, ¿no? Es recuperar este elemento que recupera el sentido sacramental originario. Yo sé que cuando hablamos de sacramento, todo el mundo piensa en los 7 sacramentos. Nosotros no estamos hablando de eso aquí. Estamos hablando de la dimensión sacramental de la acción evangelizadora. Ya hemos dicho, en iglesia todo tiene que ser, yo sé que no se te va a olvidar, palabra y gesto. Palabra y gesto. Que provoca el misterio. ¿Verdad? Lo experimento para comprenderlo. Hay que experimentarlo. Hay que provocar el misterio. Ven, interesante. No se trata de proponer lo que hay que vivir. Eso es lo que hacemos. Yo me paro aquí y le digo, voy a hacer una charla, un tema, y yo le propongo a la gente lo que hay que vivir. No se trata de eso. Se trata de vivir lo que se está proponiendo. Es un cambio. Se llama credibilidad. Podemos avanzar. De modo que, último, la fe vivida sea don y respuesta, haciendo creíble ante el mundo nuestra fe y nuestro servicio. ¿Verdad? Cuando alguien habla, cómo lo hace, cómo lo dice, tiene que ser evidente que está creyendo, que está convencido. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay gente que en vez de animar, desanima. O sea, convencido. Hacer creíble tu servicio. Yo como presbítero, como religiosa, como religioso, como laico, hacer creíble lo que creo, hacer evidente ante el mundo que, como dice Benedicto XVI, lo mejor que nos pudo pasar fue encontrar al Señor. Lo mejor que nos pudo pasar es ser discípulos del Señor. Bien, concluyo con algunos criterios. Hay que situarse, haciendo resumen de todo lo que hemos dicho, situarse, criterios de acción, en una comprensión actual de la situación, en sus múltiples expresiones, es decir, no dejemos de tener los pies en la tierra, porque el mundo de hoy es complejo. Uno se lo imagina, uno sueña, y después va a la parroquia y hay que acomodarlo. Yo entiendo que no es fácil. Tengamos los pies en la tierra, soñemos, pero anclados al mundo, en el juego de esta complejidad, pero reelaborando lo que somos, lo que hacemos desde nuestra tradición. Esto, insisto, es vital. Desde nuestra tradición. No hay que ir a buscar. Algunos dicen, no hay que protestantizarse, volverse pentecostales, ir a buscar afuera de nosotros. Traigamos el yoga, traigamos no sé cuántas cosas, hagamos interesante esto, ¿no? Y perdemos la fidelidad nuestra. No funciona así, no sirve. Mantener esta actitud de apertura ante la situación actual, pero asumirlo todo, la transmisión de la fe en términos de comunidad, como ya hemos dicho. Podemos avanzar. En términos de comunidad, como hemos dicho, transmitiendo la fe con la convicción de que ofrecemos a las nuevas generaciones la razón para vivir. ¿Verdad? Yo me pongo a pensar, pregunto a los catequistas, ¿por qué hacen la catequesis? Y si usted me dice, para que el niño reciba la primera comunión, en mi país se dice, estamos mal. No es que usted le está transmitiendo a ese niño la razón más importante para vivir, lo que le va a sostener en los momentos más duros de su vida, claro. Entonces, la transmisión de la fe no es una transmisión de verdades, de doctrina, de ritos, de experiencia profunda de vida. Claro, eso le cambia a uno la manera de hacer las cosas. Yo celebro la Eucaristía con la conciencia que estoy llevando, o estoy presentando, o estamos viviendo el corazón de nuestra fe. Eso cambia la manera en que yo predico, en que el coro, la señora que cante más bonito, ¿no? Y que esto cambia la manera de ser. Una convicción de llevar a los demás la manera de afrontar la existencia.
estructurando nuestras acciones según una dinámica propia de la transmisión de la fe. Pensemos todos desde la transmisión. ¿Cómo comunicamos? ¿Cómo transmitimos? Como hemos dicho. Por tanto, nos iremos despojando de una visión deductiva que consiste en transmitir conocimiento para asumir una acción desde la práctica. Es en la práctica donde esto se cocina, donde esto se da, en la realidad. Hay una parroquia, hay una comunidad, hay un pequeño pueblo, hay una pequeña comunidad, hay una catequesis, hay en el grupo, ahí se va gestando todo esto con el cambio de actitudes. Bien, un agradecimiento por la atención. Yo me siento muy contento, muy feliz de poder compartir. También a veces me da un poco de temor decir alguna cosa. Como he dicho, aquí no tenía porque no conozco a nadie, entonces me sentía muy libre. Yo invitaría a llevarse esto para cada uno de nosotros. Ok, Padre, ¿cómo se hace esto? Pues yo no tengo la respuesta. Muchas veces nosotros andamos buscando recetas, ¿verdad? Un poco de esto, un poco de otro, y ya. Aquí no funcionan las recetas. Pero ¿cuál es el primer paso? Cada grupo, cada parroquia, la diócesis, tiene que ponerse frente a esto que se llama un metaplan. Es un metaplan. No sé si lo pueden ver ahí por lo de la luz. Lo primero es, ¿qué hay que stop? ¿Qué hay que detener ya? ¿Qué es lo que hacemos y definitivamente está en contra o no está en consonancia con la acción y pedagogía de Dios? Stop. ¿Qué hay que detener ya? Hay que hacer ese discernimiento. Yo no lo puedo decir. Son ustedes en sus parroquias, en sus comunidades. ¿Qué hay que detener ya? ¿Qué en vez de funcionar está haciendo daño? Stop. Esto requiere un discernimiento que viene del Espíritu. No es a la ligera, No es a la ligera. Stop, detener. ¿Qué tenemos que detener en nuestra diócesis, en nuestra parroquia? Segundo, atención, que hay que mantener. Porque se hace bien y está funcionando y está conforme al proyecto del reino. Que tenemos que mantener. Sin duda, estoy seguro que en nuestras parroquias hay mucho de bueno. Mucho que mantener, mucho que potenciar. Hay mucha cosa maravillosa. Hay gente con una entrega, y a mí me impresiona la entrega de algunos hermanos. Un deseo de servir al Señor. Eso es bueno, hay que mantenerlo. Que la parroquia tiene, ustedes tienen mucho que hay que mantener. Y lo otro sería, el último, que hay que empezar a hacer. Porque no está, porque no se ha hecho, porque nos hace falta para poder desarrollar la evangelización como proceso. Bien, un agradecimiento al Señor por la jornada que hemos tenido y a todos ustedes. Muchas gracias, hermanos.